Como se ha comentado en este material, el aula virtual posee un menú denominado Participantes, que según la instalación de Moodle con la que se esté trabajando y la versión, puede estar ubicado en distintas zonas de la pantalla, en este caso a la izquierda. Nos permite acceder a un registro de algunas informaciones vinculadas a los usuarios matriculados. Vamos a ver un detalle de cada uno de los usuarios en los que constan, como ya se mencionó, la identificación, sus correos electrónicos, los roles que les han sido asignados al momento de ser matriculados, los grupos a los que pertenecen, si es que hubiera una definición y una asignación de usuarios a grupos, e información vinculada al último momento de acceso al aula y al estatus en cuanto a su estado activo o inactivo. Estas son las informaciones que aparecen y nosotros podemos acceder a algunos ordenamientos que nos sean útiles para hacer este seguimiento de algunas cuestiones vinculadas a la actividad de los usuarios en el aula. Por ejemplo, si nosotros posamos el mouse en el encabezado de la columna del último acceso, podemos hacer ordenamientos de la menor a la mayor distancia en tiempo desde el último acceso hasta la actualidad. Este ordenamiento nos permite ver, por ejemplo, qué usuarios nunca ingresaron al aula o cuántos días hace que un usuario no accede a ingresar a trabajar en el aula. Un nuevo clic sobre este encabezado permite ordenar a los registros en orden inverso desde los que han entrado con mayor proximidad a la fecha actual. Otra información que nosotros podemos hacer es hacer filtros en algunas aulas donde la cantidad de usuarios sea grande y navegar por los registros o buscar las informaciones pueda ser algo tedioso. Tenemos la posibilidad en este sector, o según la instalación, vuelvo a repetir, tal vez figure en algún otro sector de la pantalla, de hacer algunos filtros que aplican sobre la visualización de los registros que se ven debajo. Ustedes pueden ver que nosotros podemos elegir algún rol en particular, por ende la lista será filtrada en función de esa condición. Por ejemplo, podemos filtrar y decir que este detalle se restrinja solo a aquellos usuarios que tienen rol de estudiantes y ver solamente a ellos. De esta manera, con la cruz de la etiqueta, eliminamos ese filtro y volvemos a la visualización de todos los usuarios. Otra cuestión que podemos hacer en esta pantalla, en este menú de participantes, bueno, es hacer una búsqueda por alfabeto en cuanto a nombre y apellido, que es como se ve ahí. Y también tenemos la posibilidad de seleccionar algunos usuarios, por ejemplo, si nosotros buscamos los usuarios que nunca ingresaron al aula, podemos seleccionarlos y en este sector tenemos la posibilidad de elegir una acción que va a ser aplicada a esos usuarios, como por ejemplo enviar un determinado mensaje. Entonces, en una sola pantalla nosotros accedemos a la información, podemos detectar los casos y sencillamente podemos generar una acción para orientar o entrar en contacto por alguna determinada situación. En este caso, tratar de indagar por qué motivo la persona no ha podido ingresar al aula. O, por ejemplo, buscar de esas personas, podemos capturar de esta pantalla sus correos electrónicos para escribirles fuera del aula porque a lo mejor, tienen una dificultad que hace que con un mensaje por el aula tampoco puedan accederlos. Y otra información a la que podemos acceder, mejor dicho, un amplio conjunto de informaciones a las que podemos acceder, refiere a cada usuario en particular y podemos hacerlo, por ejemplo, haciendo un clic sobre su nombre y apellido. Fíjense que ese clic nos lleva a una pantalla en la que hay una gran cantidad de enlaces a los que uno puede ingresar sobre ese usuario en particular, que tiene que ver obviamente con su actividad en el entorno. Fíjense, hay registros del día de la fecha, entradas al aula, clasificadas por fechas, clasificadas por acciones, volvemos hacia atrás, tenemos un informe completo, ahí vinculado a las
a los recursos y a las actividades y a las secciones definidas en el aula de trabajo. Bueno, como pasa en muchos otros espacios dentro del entorno Moodle, hay muchas opciones que hay que dedicarle un poco de tiempo a indagar porque la cantidad de información es bastante amplia. Bueno, hasta aquí estas orientaciones que tienen que ver con las informaciones a las que podemos acceder desde el menú participantes en las aulas de Moodle.